Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales por acá. Bueno, siguiendo con el tema del proceso constituyente y a fin de seguir aportando, digamos, información sobre el debate de este proceso, el video del día de hoy tiene por objeto eh, abordar una temática bastante interesante que es un debate bastante importante desde el punto de vista de la materia y que es lo que dice relación con si es compatible, es compatible o no la subsidiariedad con la solidaridad. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la constitución política de la República, la constitución vigente, está basada o estructurada en ciertos valores o principios. ¿Ah? Porque toda constitución evidentemente tiene valores o principios que la nutren, ¿ah? Y que sirven de alimento, peyorativamente hablando, para toda la normativa o los artículos que la contienen. Y la constitución del 80 no es ajena precisamente a esa característica y está premunida esta constitución de ciertos valores filosóficos y políticos fundamentales que están establecidos y consagrados expresamente en el artículo 1 de la Constitución. Si uno abre la Constitución y va al artículo primero, nos vamos a encontrar con un capítulo que se llama Bases de la Institucionalidad, y es precisamente en el artículo 1 donde donde la Constitución establece cuáles son los valores, los principios, las ideas que inspiran la Constitución y que deben inspirar por consiguiente todas y cada una de las normas legales de inferior jerarquía, que en este caso serían las leyes de la República y las otras normas de rango legal inferior. Y uno de estos valores o principios fundamentales es el famoso principio de subsidiariedad, que ya lo hemos tratado en otra oportunidad con detalle y detenimiento en otros videos que he subido acá en Facebook. Pero ¿por qué lo vuelvo a tocar? Porque se habla muchas veces de que lo ideal es que se establezca en la Constitución el principio de la solidaridad del Estado. El Estado tiene que tener un rol solidario, dicen, por algunos. ¿Ah? Algunos dicen aquí el Estado tiene que ser solidario en lo social, solidario en materia de educación, solidario en materia de salud, solidario en materia de seguridad social. ¿Para qué? Para tratar de alguna manera de asegurar o garantizarle a todo ciudadano o ciudadana chilena una salud digna y una atención de salud digna y oportuna, lo propio en educación, una educación gratuita, pública y de calidad, y también pensiones dignas, prestaciones asistenciales dignas, jubilaciones, Montepío, subvenciones por incapacidad, etcétera. Pues bien, la subsidiariedad, como lo dije anteriormente, es un principio muy importante de orden constitucional, de política constitucional, y que se suele, para ser más sencillo y no tan técnico, estudiar sobre la base de dos elementos que lo componen, lo integran, porque este principio de subsidiariedad tiene dos fases o dos etapas, ¿ah? Una fase positiva y una fase negativa. La fase negativa, ¿ah? La fase negativa significa, en resumidas cuentas, que el Estado, ¿ah? El Estado tiene que dejar actuar a los privados. ¿Ah? El Estado chileno, ¿ah? Tiene que, en estricto rigor, dejar un marco amplio de libertad para que el privado, las personas individualmente consideradas en la sociedad, puedan en definitiva realizar o desarrollar las actividades que ellos estimen pertinentes para satisfacer los intereses individuales y particulares de cada uno de ellos, ¿cierto? Y también los intereses generales de la sociedad. Este principio de subsidiariedad, en términos, en otras palabras, desde el punto de vista de su faz negativa, ¿ah? Implica que el Estado debe, en otras palabras, abstenerse de intervenir en todas aquellas actividades que pueden, por su propia naturaleza, ser ejecutadas o desarrolladas por los particulares. Son los propios privados quienes tienen la iniciativa y la libertad amplia
de desarrollar cualquier actividad de carácter económico que vaya a satisfacer no solo los intereses individuales de esos particulares, sino de toda la colectividad, el bien que es el bien común. ¿Ya? Esa es lo que es la faz negativa. ¿Eh? Dejamos libertad a los privados para que hagan, y yo, Estado, voy a intervenir cuando ustedes, privados, no quieran desarrollar una actividad o no pueden por sus propias limitaciones, y como está comprometido el bien común y siendo labor fundamental del Estado satisfacer ese bien común, yo tengo que intervenir directamente subsidiando su actividad, supliendo su inactividad o su omisión. Eso es la faz negativa. Pero luego tenemos la faz positiva, que implica que el Estado tiene una labor fundamental de intervenir. ¿Eh? El Estado tiene que actuar, ¿eh? Accionar. ¿Cuándo? Como dije anteriormente, cuando el privado o el particular no puede o no quiere intervenir, porque obviamente, de acuerdo a este principio, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Ahora, la solidaridad es algo diametralmente distinto. La solidaridad significa, en resumidas cuentas, que es una virtud. Por definición, la solidaridad es una virtud cardinal, moral, que atañe o compete a todo ser humano. Es una virtud intrínsecamente inherente al ser humano. Solo las personas naturales de carne y hueso podemos ser solidarias con nuestro prójimo. Yo voy a ser solidario con mi prójimo, con otra persona, otro par, otro igual, ayudando, ¿cierto? Colaborando a satisfacer sus necesidades dentro de mis posibilidades. Es una responsabilidad que nos atañe o compete a nosotros de ayudar al prójimo cuando éste se encuentra en un momento de insatisfacción de sus necesidades por sus propias limitantes o por su incapacidad económica para hacerlo. Entonces se dice que el Estado, en estricto rigor, dogmáticamente o teóricamente, es errado, de acuerdo a la teoría constitucional, es errado considerar a un Estado solidario, o considerar al Estado como un ente solidario, porque evidentemente el Estado es un ente ficticio. El Estado es un ente ficticio, solo puede ser solidario las personas naturales de carne y hueso. Por esa razón o motivo se dice que no hay que confundirlo. Pero se habla de un Estado solidario, de acuerdo a la teoría constitucional, nada más que para hacer presente el deber fundamental que tiene el Estado de crear condiciones de subsistencia mínima para que las personas que integran la sociedad puedan vivir de manera digna. Y esos mínimos de subsistencia que imperiosamente tiene la obligación el Estado de garantizarle a todo ser humano es como consecuencia del bien común. Por eso que la Constitución hoy en día, en el artículo 1, consagra ciertos principios que están de alguna manera relacionados con lo que he estado señalando: la subsidiariedad y la solidaridad. En otras palabras, la solidaridad con la subsidiariedad van de la mano. No son conceptos contrapuestos. Perfectamente son posibles de implementarse y de interactuar en forma conjunta. No es que el Estado subsidiario no pueda ser solidario, porque la subsidiariedad tiene, en la faz negativa, como complemento directo a la solidaridad, porque obliga al Estado a intervenir para satisfacer las necesidades individuales, las necesidades del interés colectivo, de toda la sociedad. El Estado está a servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Y ese bien común significa que el Estado garantiza un conjunto de condiciones mínimas y elementales que le van a permitir a cada ciudadano, a cada individuo, tener una satisfacción mínima tanto en el plano espiritual como en el plano material. Y esa es precisamente la solidaridad que está implícita en el principio de subsidiariedad. Por eso hay algunas personas que hablan de que en la Constitución no está este principio de la solidaridad, y que por lo tanto el Estado, al no ser solidario, no tiene
obviamente, obligación alguna de ir en ayuda de los más desvalidos, de la clase más desprotegida, lo cual es efectivamente, lo cual es una falacia, es un error absoluto. La subsidiariedad está presente, la solidaridad son dos conceptos que están íntimamente ligados entre sí, en la faz negativa, en el caso de la subsidiariedad, y no son conceptos disímiles o contrapuestos. ¿Ah? Es perfectamente posible que exista un Estado subsidiario y solidario a la vez, y solidario y subsidiario. ¿Ah? Eso hay que dejarlo claro primero desde el punto de vista de la dogmática constitucional. ¿Mm? Pues bien, otro punto que me interesaría tratar de tocar en este video es lo que dice relación con si es posible que en una constitución se consagre un modelo económico o se plasme o se establezca en forma expresa un modelo económico de desarrollo. ¿Ah? Un tipo de sociedad en lo económico, en lo social. Pues bien, se dice por los especialistas y entendidos en derecho administrativo, constitucional y político que las constituciones no sirven o naturalmente no son instrumentos aptos o idóneos para establecer modelos económicos. ¿Ah? Porque las constituciones tienen otras finalidades, otros objetivos diametralmente distintos que el fijar o contextualizar en sus normas un determinado modelo económico que tiene que necesariamente implementar el Estado al cual pertenece esa constitución. Y se dice por estos profesores, por estos autores y tratadistas, que la constitución solamente tiene por objetivo limitar, ¿cierto?, poder una cortapisa, una suerte de dique de contención a los poderes del Estado. Limitar los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de tal manera que esos poderes puedan interactuar de manera autónoma, independiente, y con los mecanismos de contrapeso necesarios e indispensables para que no se produzcan intromisiones de un poder a otro, con las consecuencias de ingobernabilidad y de inestabilidad que pudiese producirse por esa circunstancia. Y por lo tanto, y además de establecer estos límites a los poderes del Estado, las constituciones también tienen por objeto establecer una especie de catálogo descriptivo, pero en forma muy genérica y abstracta, de los derechos que la Constitución le va a asegurar o reconocer a cada persona. Pero nada más que eso. Y las constituciones, en definitiva, no pueden adherir a un modelo económico determinado, porque eso significaría que la Constitución se transforma en un instrumento muy rígido, que va a impedir a la postre que el legislador, o sea, en este caso el poder legislativo, pueda ir dictando las leyes correspondientes para ir implementando un determinado sistema económico. Eso es lo fundamental que hay que tener presente en esta materia, estimados amigos, y que creo que es importante ir informándose sobre estas materias como para poder ya tomando una determinación concreta para el día de mañana aprobar o rechazar una nueva constitución en el plebiscito de abril de este año. Otro tema que me parece bastante interesante también de poder debatir y abrir el debate sobre estas temáticas es el que dice relación con la forma como una constitución reconoce derechos sociales y de qué forma tienen que estar reconocidos los derechos sociales en un texto constitucional. Bueno, se dice por algunos que la constitución política en estos momentos, nuestra constitución, no estaría asegurando debidamente los derechos sociales de los ciudadanos. No estaría reconociendo el derecho a la salud, no estaría reconociendo el derecho a la educación, ni tampoco el derecho a la seguridad social. Pues bien, quiero decir que eso no es efectivo, al menos en la forma como se ha planteado, porque la Constitución política sí reconoce estos derechos. Reconoce fundamentalmente el derecho a la educación, consagra también la libertad de enseñanza. En lo que respecta a la salud también lo consagra el derecho a la protección a la salud, el derecho a la protección a la salud y el acceso a la salud a través de los sistemas públicos o privados. Y en lo que respecta a la seguridad social establece simplemente
que la ley podría establecer cotizaciones obligatorias, creándose el decreto ley 3500, que es perfectible y que obviamente adolece de ciertos reparos que se tendrá que el legislador en su momento poder definir o determinar. Pero yo lo que me quiero centrar ahora acá es de por qué, por cómo se tienen que reconocer los derechos sociales. Bueno, las constituciones no están para resolver problemas concretos de los problemas concretos de las personas. ¿Ah? Son instrumentos que sirven para limitar, como lo dije anteriormente, permitir la gobernabilidad, la división de los poderes y reconocer ciertos derechos fundamentales. ¿Ya? Y no puede regularse con minucia y con detalle los derechos sociales en una constitución, porque eso está entregado a la ley. ¿Ah? Es el legislador quien tiene que ir regulando y a través de las leyes pertinentes el ejercicio de los derechos sociales que están garantizados en la Constitución. ¿Ah? Por lo tanto, no están regulados en la Constitución estos derechos en forma minuciosa, detallada, ¿ah? Porque no corresponde desde el punto de vista de la técnica constitucional. Y además una corriente doctrinaria, algunos autores dicen que, curiosamente dicen que no son ni siquiera derechos propiamente tales. ¿Ah? El derecho a la educación, a la seguridad social y a la educación no serían propiamente derechos por cuanto no son derechos que su exigibilidad, la exigibilidad de estos derechos, ¿no es cierto? La justiciabilidad de los mismos también, depende fundamentalmente de la capacidad económica del Estado. ¿Ah? El Estado es el que tiene que contar con los recursos necesarios e indispensables como para poder implementar políticas públicas que permitan, en definitiva, la satisfacción eficaz de estos derechos sociales que la Constitución pudiese eventualmente asegurar a toda persona. A diferencia del derecho a la vida, al derecho a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho al debido proceso, la libertad de asociación, el derecho a asociación, la libertad de expresión, la libertad de opinión, que son derechos que son sí reclamables directamente del Estado por intermedio del Poder Judicial. De momento que una persona se ve vulnerada o asallada por algunos de estos derechos, puede reclamar perfectamente los tribunales, no así tratándose de los derechos de carácter social, pero que los tribunales de alguna manera le han dado protección por intermedio de conocer de recursos de reclamación por otros derechos constitucionales. Pero en estricto rigor, la exigibilidad de estos derechos no depende de la Constitución. Repito, una Constitución política puede establecer los lineamientos básicos, generales y abstractos sobre los cuales se va a regular el contenido de algunos de estos derechos sociales fundamentales. Pero depende fundamentalmente de que el legislador, ¿cierto?, y el gobierno de turno implemente las políticas públicas correspondientes, debidamente financiadas con los recursos fiscales que permitan la satisfacción adecuada y eficaz de cada uno de los derechos para que en la práctica sea una realidad para todos los ciudadanos. Por eso que hay que desmentir y decir que es una verdadera demagogia aquellas personas que dicen que una constitución debe necesariamente asegurar o que estos derechos dependen de la Constitución. No depende su exigibilidad de la Constitución. Pueden estar consagrados en la Constitución, en el texto, en el articulado de la Constitución, pero la exigibilidad directa e inmediata de estos derechos sociales depende fundamentalmente del gobierno y del legislativo. Pues bien, amigos, he tratado de ser lo más simple posible en estos videos para no incurrir en tantos tecnicismos, ¿no es cierto? Y bueno, me despido, sino antes desearles a todos que tengan buen fin de semana. Aprovechar de estar con sus familias, lo que pueden hacerlo. Y nos estamos viendo en cualquier otro momento cuando podamos subir otro video sobre este proceso constituyente. La idea mía es ir aportando ideas para que las personas vayan informándose y puedan votar de manera informada por la decisión de aprobar o rechazar. Muy bien, nos vemos, hasta luego. Buenas tardes.